Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien. El tema que les vamos a exponer serán patentes y derechos de autor ejercidos por la materia de Humanidades, Ingeniería, Ciencia y Sociedad. Los integrantes del equipo son Baleón López Gael, Montila Arenas Braulio Jesús y Trejo Hernández Guillermo. Somos del grupo 1CB1 de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de Siemens Zacatenco y somos el equipo número 8. Espero que les guste. ¿Qué es una patente? Una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invención. Es un documento expedido por una autoridad en que se acredita una condición o un mérito. ¿Por qué son necesarias las patentes? Las patentes constituyen un incentivo porque representan un reconocimiento a la creatividad del autor. Este puede obtener una recompensa como bienes materiales o lucrar con ellas. ¿Qué tipo de protección nos ofrece la patente? Una invención protegida por patente no puede ser fabricada, utilizada o distribuida con fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente. Del mismo modo, un tribunal puede invalidar una patente si esta patente ya ha sido registrada por un tercero anteriormente. Cuando expira la patente, la invención pasa a pertenecer al dominio público, es decir, que el titular deja de tener derechos exclusivos sobre la invención, que estará disponible para su explotación comercial por terceros. ¿Cuánto dura la protección que confiere una patente? Me gustaría contar el caso de cuando se creó el Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños registró la patente de que todos sus personajes eran de su propiedad. Y ese contrato se tenía que renovar cada 5 años. Entonces, en 1995, a él se le olvida renovar su contrato de todos sus personajes. Es ahí donde María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, aprovechó la ocasión para hacerse del personaje. Y es por ello que no la podemos ver en la serie animada. Pasos para registrar una obra como una patente. La persona necesita presentar los siguientes documentos para otorgar fecha de presentación: formato de solicitud con firma autógrafa, descripción, reivindicaciones, resumen, dibujo en su caso provisionales o se otorga un plazo de hasta 2 meses para entregar los definitivos, constancia de depósito de material biológico, comprobante de pago de la tarifa. Posteriormente podrá presentar poder, sesión, documento comprobatorio de divulgación previa, documento de prioridad, traducciones y formato de descuento, que es parte del contenido de la solicitud. El contenido de una solicitud de patente debe ser el formato de solicitud, nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. En caso de que el solicitante sea una persona moral, deberá indicarse como nacionalidad el lugar donde fue legalmente constituida la sociedad, título de la invención, nombre, domicilio y nacionalidad del inventor, recibo de depósito, nombre y domicilio del representante legal, la firma del solicitante o representante legal. Esto es un ejemplo de un documento dado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de cómo es que se debe de llenar el formato para poder registrar su patente. Pasando por los datos de la persona, los personales, que es su nombre, su nacionalidad, domicilio, y puede incluir a los demás participantes. Fecha de presentación. El instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente el día y hora exacta en que se ha ingresado en ventanilla, siempre y cuando la solicitud cumpla con todos los requisitos señalados.
Y para comprobar esto, se otorga un comprobante de ventanilla, el cual contiene los datos de fecha, hora, número de expediente y un folio con un código de barras, como el que se muestra en la imagen. Como podemos observar, aquí se muestran algunos precios de las solicitudes nacionales: la solicitud patente de invención, el examen de patentabilidad, la reivindicación adicional, la invocación de una prioridad. Los costos vienen en línea, en físico y con su respectivo descuento. El siguiente documento muestra lo que debemos de hacer posterior a que nos dan la concesión de la patente de invención. Si queremos quitar a alguien, agregar a alguien, nos dan su precio si lo hacemos en línea o si lo hacemos físicamente. Es decir, quiero mi documento físicamente o lo quiero por línea. En la siguiente imagen se muestra las tasas de mantenimiento para una patente de invención, ya que cualquier patente debe registrar una serie de pagos anuales para que la invención siga teniendo su propiedad. Entonces, dichos costos tienen un precio en línea y en físico, los cuales se adjuntan a lo largo de cada concepto. ¿Se puede pedir una ampliación del plazo de protección por patente? En varios países se ofrece la posibilidad de ampliar el plazo de protección, y en algunos casos muy específicos se puede obtener un certificado complementario de protección. La patente tiene validez en todo el mundo. No, las patentes son derechos territoriales. Es decir, que donde se presentó el documento de la patente es donde tiene validez. Puedes obtener un reconocimiento a nivel mundial, pero la patente está en, por ejemplo, México. Entonces es donde se concede y queda bajo conformidad de la normativa de ese país. ¿Qué función desempeñan las patentes en la vida cotidiana? Las patentes no solo dan protección al titular, sino que son fuente de información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores. Eso sin contar que cada inventor pues recibe una remuneración económica cada que su patente es usada. Como vimos anteriormente, para usar una patente se debe de tener permiso o autorización del titular, y pues eso se logra normalmente con una remuneración económica que depende pues del titular de la patente. ¿Qué sucede si no se patenta una invención? Si no se patenta una invención, es posible que los competidores se aprovechen de ella. Si el producto tiene éxito, otras muchas empresas competidoras estarán tentadas de fabricar el mismo producto utilizando su invención, sin tener que pagar por dicho uso. ¿Cómo puedo obtener una patente? Para obtener mi patente, aparte de registrar una solicitud, debo de tener el conocimiento previo para poder reproducirla. ¿Quién concede las patentes? Las patentes son concedidas por las oficinas nacionales de patentes o por las oficinas regionales que realizan actividades de examen para grupos de países, como la Oficina Europea de Patentes, OEP, o la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, OAPI. Es decir, cada región o país tiene ciertas instituciones que se encargan de patentar las cosas, ya que el tener una patente ante una institución no te garantiza una patente a nivel mundial, dependiendo de la organización. Es decir, si cada país tiene una organización para patentar ideas en su propio territorio, y para hacerlo ya a un nivel más grande como un continental o incluso mundial, se necesitan ya recurrir a organizaciones pues más grandes y de más prestigio. ¿Qué función desempeña la OMPI con respecto a las patentes? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual trabaja para desarrollar un sistema equilibrado y eficaz de propiedad intelectual de ámbito internacional.
¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor es, de acuerdo a la legislación, una protección contra las personas autoras intelectuales de algún producto, bien, o de algunas obras literarias. Esto para que no puedan haber posibles conflictos con otras personas por si ellos dicen que el invento es de ellas o es de la otra persona. Papelito habla. ¿Qué derechos confieren el derecho de autor? Su reproducción bajo todas las formas, incluida la publicación impresa y la grabación sonora, su interpretación o ejecución pública, así como su comunicación al público o su radiodifusión, su traducción a otros idiomas, adaptación como en el caso de una novela adaptada o en un guión cinematográfico. Básicamente cualquier tipo de difusión a otras personas están protegidas bajo el derecho de autor. Los titulares del derecho de autor pueden hacer valer sus derechos con el fin de hacerlos respetar. A veces se dictan mandamientos judiciales, órdenes de destrucción de los productos infractores, órdenes de inspección, entre otros. ¿Qué es lo que no protege la Ley Federal de los Derechos de Autor? No protege el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. Es decir, puede hacer comerciales, puede promocionarlo, pero sigue siendo establecido conforme a la protección del autor, diciendo, por ejemplo, la idea es de alguna persona en especial. El derecho de autor abarca dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros, y los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del autor. ¿Qué ventajas ofrece la protección por derecho de autor? Las principales ventajas que presentan los derechos de autor se enmarcan en el hecho de proteger la propiedad intelectual de los seres humanos, comparándose este tipo de propiedad con la de carácter material, en la cual existen documentos y leyes que protegen y legislan la propiedad privada. ¿Qué se puede proteger? Hoy en día uno de los temas de suma interés es el Internet y lo que realizamos las personas con él. Por ejemplo, se puede proteger la base de datos y todo lo de cuestión informática para no hackear algunas empresas, datos. El tema más importante, el pirateo en las empresas. Por ejemplo, en una consola de videojuegos resulta más fácil piratear la consola, bueno, en este caso los juegos, que comprarlos, ya que a veces su precio es de 1500, por ejemplo, algún juego y puede llegar hasta 3000. Entonces eso es lo que se protege. ¿Cómo se registra el derecho de autor? Llenando el formato RPDA-01, que es la solicitud de registro de la obra, identificado con la homoclave inadutor 00001 por duplicado. Presentar 2 ejemplares de la obra a patentar y efectuar el pago único de los derechos a través del formato de hoja de ayuda, el E5. Las normas y tratados sobre el derecho de autor. El objetivo principal de las normas sobre el derecho de autor es equilibrar los intereses de quienes crean contenido con el interés público de contar con el mayor acceso posible a ese contenido. ¿Se ha adaptado el derecho de autor a los avances de la tecnología? Por supuesto. El Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor y el Tratado de la OMPI sobre la interpretación o ejecución de fonogramas, denominados tratados de Internet, han establecido normas internacionales claras destinadas a impedir el acceso no autorizado a las obras pirateadas y su utilización en Internet.
Por ejemplo, hoy en día si alguien quiere subir una película a YouTube, YouTube luego detecta que no tiene permisos de la empresa, del autor para utilizarlo. Y por eso es que muchas veces vemos, este video ha sido dado de baja por tener copyright de Disney, por ejemplo, o Marvel, en este caso. Aunque eso no, a veces no detiene a las personas, porque con cortafuegos puedes acceder a miles de películas que acaban de ser estrenadas. Claro, en un formato horrible, pero ya se están evitando de ir a pagar sus 300 pesos al cine, por decirlo así, por todo lo que incluye el combo. Transmisión y transferencia del derecho de autor. En lo relativo a la transmisión de derechos de autor por causa de muerte, estos se transfieren a los herederos y legatarios del autor, de conformidad con las normas del Código Civil. En caso de que los herederos deseen explotar la obra del autor causante, se necesitará del consentimiento mayoritario de los herederos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el poder sobre los derechos de autor cuando el autor muere, este se puede heredar. Lo común es a sus hijos y pues estos pueden hacer uso de los derechos de autor en caso pues de alguna decisión con que la mayoría, si es más de uno obviamente, apruebe el uso para dicho caso, para cualquier caso, pues es autorizado por la mayoría de votos. El derecho de autor en la práctica. Los derechos patrimoniales permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras, y los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del autor. Por ejemplo, en la recaudación, administración y distribución de las regalías obtenidas por la utilización nacional e internacional de una obra o su interpretación o ejecución. Como opinión o conclusión grupal, el equipo puede decir que este tema nos resultó bastante interesante, ya que pues es un tema que nosotros como estudiantes, sobre todo de un área de ingeniería, debemos conocer, ¿no? Ya que pues se puede dar durante nuestra vida estudiantil o cuando estemos a punto de egresar o incluso ya egresados, que tengamos alguna idea, y innovemos algún producto o creemos algo nuevo. Entonces pues lo de las patentes sí es algo pues bastante interesante, que pues tenemos que saber qué es una patente, ¿no? Para iniciar, cómo se puede dar, en qué casos aplica, en qué casos no, si yo tengo una idea, ante qué institución la tengo que presentar, ¿no? Qué documentos tengo que llevar, cómo es el proceso de la patente, aproximadamente, por ejemplo, cuánto me cuesta, la manutención anual del pago que se tiene que hacer. Pues nos resulta bastante interesante y curioso. Varios de los puntos no los conocíamos, como por ejemplo mucha gente cree que validar al patentar un producto pues ya está cubierto a nivel mundial, ¿no? Cuando pues ya vimos que no es así, que dependiendo de la institución con la que la patentemos, tenemos cierta jurisdicción territorial. Por ejemplo, podemos patentar un producto o una idea ante el INPI, pero pues eso no nos va a aplicar a nivel mundial, a nivel continental, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos llevar un invento a esa escala, ¿no? A ese nivel? ¿Qué proceso tenemos que seguir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué podemos hacer con esos derechos de autor? ¿Qué nos cubren? ¿Qué aspectos nos respalda? ¿Qué aspectos están fuera de los derechos de autor? Entonces, pues creemos que este tipo de cosas todos los estudiantes deberíamos de saberlo, al menos los estudiantes de ingeniería, que pues son los más propensos a innovar o a patentar alguna idea o algún producto. Entonces, pues esperamos que la información que les compartimos haya sido pues de utilidad, que algún día la lleguen a utilizar o a necesitar, y pues si no, pues al menos ya saben igual que pueden hacer uso de otros inventos o otras ideas de otras personas, pero pues hasta qué punto, ¿no? También es importante. Puede ser que yo no patente algo, pero pues que veo el producto o la idea de otra persona y hasta dónde está permitido que yo lo use, o que yo pueda
difundir su información, por ejemplo, ¿no? También es importante saber cuándo podemos recurrir en una falta a los derechos de autor de otra persona, ¿no? Así que pues esperamos que la información les haya gustado y que pues no se les haya hecho muy pesada la exposición. Agradecemos su atención por pues verla toda y pues les agradezco de parte de todo el equipo y hasta luego.